El hidrógeno tiene muchas aplicaciones. La aplicación más importante del hidrógeno molecular a nivel mundial por la cantidad que se produce es la reacción de hidrógeno con nitrógeno por el proceso Haber-Bosch para obtener amoníaco, el cual a su vez se usa para obtener fertilizantes y plásticos, entre otras cosas. También se usa para obtener gasolina a partir de petróleos pesados. Saben que cada vez hay menos petróleo liviano y se utilizan petróleos pesados para obtener combustible. Después se utiliza para la producción de metales usándolo como agente reductor. Se lo utiliza por reacción con el monóxido de carbono para obtener metanol, que es materia prima de otros compuestos. Se usa en la industria de los alimentos para obtener margarinas. Las margarinas, si se fijan en la composición del alimento, dice que son aceites vegetales hidrogenados. A los aceites que son líquidos, aceites vegetales, se los hace reaccionar con hidrógeno y se convierten en un compuesto ahora saturado sólido. Y la gran aplicación a futuro, no tanto actualmente, es el uso de hidrógeno como combustible. Se ha usado durante mucho tiempo como combustible en naves espaciales, en los transbordadores. Pueden mirar, hay varios programas sobre eso. Por ejemplo, pueden mirar, ahora hay algunos documentales sobre la explosión del Challenger, que tenía tanques que tenían hidrógeno como combustible. Pero a futuro se dice que el hidrógeno es el combustible que se va a usar en grandes cantidades. Hoy en día no hay tantas aplicaciones, son bastante poco habituales. Hay en algunos países en los cuales se usa como combustible. Esta es, por ejemplo, una foto de un surtidor de hidrógeno en Estados Unidos, y los autos tienen una autonomía de 240 kilómetros. ¿Cómo se puede obtener el hidrógeno? De ahora en más, esto lo vamos a ver ahora y no lo vamos a repetir. De ahora en más vamos a ver dos métodos de obtención. Uno es a escala laboratorio y otra es a escala industrial. ¿Qué pasa en un laboratorio? En un laboratorio en general uno quiere obtener pequeñas cantidades y generalmente lo que se quiere es que la pureza sea máxima porque se va a usar lo que se quiere obtener para hacer alguna otra reacción. En ese caso, como lo que se quiere es poca cantidad pero muy pura, no importa tanto las etapas ni los costos. El costo y el tiempo que a uno le lleve no es tan importante como la pureza que se vaya a lograr. En cambio, a nivel industrial, lo que se quiere es obtener la mayor cantidad posible con el menor tiempo y con el menor costo. Y la pureza en general no es tan importante. Es importante sí para que cumpla sus funciones, pero no se exige en general una pureza tan grande como la que se necesita en el laboratorio. Por esa razón es que generalmente los métodos que se usan para obtener algo en el laboratorio y en la industria no coinciden. La obtención a nivel industrial de hidrógeno se hace a partir de hidrocarburos de petróleo en su mayoría y en menor cantidad se emplea carbón. Eso depende de la disponibilidad de cada país en particular. Vamos a ver un ejemplo de la reacción a partir de un hidrocarburo y a partir de carbón. En el caso de la obtención de hidrógeno a partir de hidrocarburos de petróleo, al proceso se lo llama reformación de vapor. Para eso se hace reaccionar al metano, proveniente del petróleo o de gas natural, con agua en este caso en estado gaseoso, en presencia de un catalizador y a 1200 Kelvin. En estas condiciones se obtiene una mezcla
de monóxido de carbono y de hidrógeno. A esta mezcla se la llama gas de agua. En el caso de la obtención a partir de carbono, al proceso se lo llama gasificación del carbón. Se tiene carbono sólido, se lo hace reaccionar a 1200 grados con agua gaseosa y se obtiene nuevamente monóxido de carbono e hidrógeno. Para aprovechar todavía más este monóxido de carbono que se está formando, se lleva a cabo una reacción de desplazamiento. En la reacción de desplazamiento, el monóxido de carbono reacciona nuevamente con agua en presencia de óxido de hierro y a una temperatura de 700 Kelvin y se obtiene dióxido de carbono e hidrógeno. Es que este es un gas contaminante, así que este dióxido de carbono debe ser capturado y no liberado al ambiente. También se puede obtener hidrógeno a nivel industrial realizando la electrólisis del agua. El problema es que esta es una reacción que tiene un costo más elevado por el costo de la electricidad y solamente se obtiene hidrógeno a nivel industrial de esta manera en países donde la energía eléctrica es barata, como por ejemplo en Islandia, que tienen energía geotérmica y energía hidroeléctrica en abundancia. Esta es la forma en la que se obtiene hidrógeno a nivel industrial. Para eso se usa una celda que tiene ánodos de níquel y cátodos de hierro que están conectados en serie y se trabaja a una temperatura entre 80 y 85 grados centígrados y se separan las distintas celdas para evitar que se vuelvan a combinar el hidrógeno y el oxígeno con una membrana. En este caso, el hidrógeno que se obtiene es más puro, pero el costo es más elevado. En el futuro, lo más probable es que se reemplace la generación de hidrógeno a partir de hidrocarburos por estos métodos más limpios como la electrólisis del agua o procesos que implican el uso, por ejemplo, de la radiación solar. Pero en estos casos todavía no se hace a nivel masivo, pero sí se están haciendo muchas investigaciones en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa en el laboratorio? En el laboratorio, el primer proceso, el proceso de reformado de vapor, es algo que no puede ocurrir porque las condiciones de trabajo, 1200 Kelvin y trabajar con grandes cantidades de monóxido de carbono, que es tóxico y todo lo demás, no es una vía práctica para hacer en el laboratorio hidrógeno. Sí, la electrólisis del agua, que vamos a ver después. Pero hay otro método más fácil de obtener hidrógeno y es, si consideramos el potencial de reducción del hidrógeno, es una reacción redox. En condiciones estándar, el potencial de esta reacción es cero, porque dijimos que era, ¿se acuerdan ustedes?, el electrodo de referencia, pero si no tenemos condiciones estándar, por ejemplo, tenemos presente un ácido o una base que pueden servirnos como fuente de hidrógeno, también las podemos usar para obtener hidrógeno. Para eso lo que tenemos que hacer es calcular el potencial. El potencial es el potencial de reducción estándar, que dijimos que era 0, menos RT dividido 2 Faraday por el logaritmo de la presión parcial de hidrógeno por la concentración. Entonces ahora, si la presión parcial de hidrógeno es 1 bar y la temperatura es de 25 grados centígrados, el potencial es igual a menos 0,059 volt por el pH. O sea que si conocemos el pH de una solución, por ejemplo de un ácido o de una base, podemos ver si nos puede llegar a servir para obtener hidrógeno cuando lo combinamos con algún agente, que en este caso sería para esta reacción un agente reductor, porque queremos pasar de hidrógeno más 1 a hidrógeno
0. La forma más fácil de obtener hidrógeno en el laboratorio es por reacción de algún metal que tenga un potencial adecuado con un ácido. Lo más barato y más fácil es usar zinc, granallas de zinc, y se puede usar ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. En este caso, entonces, lo que hay que hacer es mezclar, se suele colocar en algún recipiente el zinc y se le va agregando el ácido. Como el hidrógeno es un gas liviano, dijimos se va hacia arriba, así que se va a desprender y se lo puede recoger en agua. ¿Por qué razón dijimos? Porque es poco soluble en agua. Puede colocar un recipiente con agua y el hidrógeno va desplazando al agua. Y de esa manera se puede inclusive hasta medir, si uno coloca una probeta, se puede hasta medir el volumen que está generando de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno se puede obtener en el laboratorio por reducción. Para eso, recuerden, esto ya lo vimos en el repaso de óxido-reducción. Para que la reacción ocurra, tenemos que buscar un metal tal que el potencial de la reacción sea mayor que 0. Uno de los metales que se puede usar es el zinc. El zinc tiene un potencial tal que cuando se lo hace reaccionar con ácido se obtiene el catión zinc y se libera hidrógeno. Pero no es necesario siempre usar un ácido. Hay algunos metales que son muy electropositivos, eso lo pueden calcular, en este caso, utilizando la ecuación de Nernst del potencial, porque ahora no vamos a tener protones con una concentración 1 molar, sino con la concentración que tiene en el agua, que ya saben cuál es. Esto lo van a practicar haciendo los problemas, pero hay algunos metales que son muy electropositivos que incluso pueden desplazar el hidrógeno del agua. Uno de estos metales es el sodio. Esta reacción se hace generalmente en el laboratorio de química inorgánica. La reacción de pequeñas cantidades de sodio con una gran cantidad de agua, porque la reacción es muy exotérmica, y el hidrógeno dijimos que es inflamable, entonces hay que tener cuidado. De esa manera se puede obtener también hidrógeno. Entonces se usa algún metal y, dependiendo del metal, protones de ácido o bien agua. No todos los metales liberan hidrógeno. Hay que considerar los potenciales. También se puede obtener en el laboratorio hidrógeno realizando la electrólisis del agua. En este caso, como es para pequeñas cantidades, se puede hacer. Para eso se puede usar, por ejemplo, una batería de 9 voltios, como electrodos, lápices, ¿sí? Lápices que tienen minas de grafito, y el grafito es el que se usa como conductor, y al agua para poder resolver la cuestión de la resistencia, que tiene baja conductividad, lo que se hace es agregarle alguna sal inerte. De esa manera, el voltaje total, o sea, por ejemplo, el voltaje que nos va a dar la pila de 9 o la batería de 9 o de 12 volts, tiene que considerar el potencial de la celda, además la resistencia que tiene la solución y la sobretensión. La sobretensión depende del material de los electrodos. Y también se puede obtener, pero esto ya es más difícil todavía, se puede obtener hidrógeno por la oxidación del anión hidruro. La cuestión es que los hidruros no son tan baratos y no es tan fácil trabajar con hidruros. Los hidruros contienen el anión, hidrógeno con una carga -1. Este anión es un muy buen agente reductor. El hidruro, que proviene de alguna sal sólida, reacciona con el agua y genera hidrógeno gaseoso y oxidrilos. Y el potencial de reducción es de -2,3 voltios. Es muy buen agente reductor. En este caso, el potencial es mayor que 0, me permite desplazar el hidrógeno del agua. Pero en un laboratorio común, como el laboratorio en el que hacemos nosotros los prácticos, no tenemos que tengan hidruros, así que no vamos a hacer esta reacción.
Ahora vamos a hablar de los compuestos binarios de hidrógeno. Los compuestos binarios son compuestos que tienen hidrógeno y otro elemento. Por eso se los llama binarios. Estos compuestos en general se los llama hidruros. Pero hidruros no quiere decir que todos tengan el anión hidruro con la carga negativa. Se los llama así genéricamente hidruros por ser compuestos binarios de hidrógeno. Y hay distintos tipos de hidruros que se clasifican de acuerdo al enlace o a sus propiedades. Con los elementos del bloque S, salvo el berilio, o sea, con todos los elementos del grupo 1, y con el magnesio, calcio, estroncio y bario, forma hidruros salinos. Los hidruros salinos son, como el nombre salino nos sugiere, son compuestos iónicos. Por otro lado, con elementos del bloque P y el berilio, forma los hidruros moleculares. Los hidruros moleculares están formados por moléculas, pero no siempre de estructuras sencillas, o sea, no siempre son moléculas sencillas, que tienen en general uniones covalentes. Después forma con algunos metales del bloque D y también del bloque F, forma hidruros metálicos o también llamados intersticiales. Pero fíjense que acá hay una brecha. Los elementos que están en el medio del bloque D hasta ahora no forman hidruros conocidos. Hay dos elementos que forman hidruros intermedios. ¿Eso qué quiere decir? Que no se pueden clasificar, mencionamos antes, y después hay varios elementos de los cuales no se conocen hasta ahora hidruros. Así que ahora vamos a comenzar a hablar de los distintos tipos de hidruros. Los hidruros salinos, entonces dijimos, tienen uniones iónicas, por eso, o sea, se comportan como las sales. Y están formados por un catión metálico, que es del grupo 1 o del grupo 2, salvo el berilio, y tienen el anión hidruro. Este anión hidruro, si hacemos la electrólisis del ioduro fundido, tiene la característica de que lo que hace este anión hidruro es formar hidrógeno, pero en el ánodo. O sea, es una reacción en la cual el hidruro ahora se oxida. En general, en todas las reacciones en las cuales se libera hidrógeno, el hidrógeno se libera en el cátodo, porque es una reducción del protón al hidrógeno cero. En este caso, en el caso de los hidruros salinos, es el único caso en el cual el hidrógeno gaseoso se libera en el ánodo. Eso confirma la existencia del anión hidruro. Los hidruros son sólidos blancos iónicos y no son conductores de la electricidad, lo mismo que las sales. Y lo mismo que las sales, son no volátiles. Son agentes reductores. ¿Por qué son agentes reductores? Por la presencia del anión hidruro, que tenía un potencial de reducción de menos 2,3 volts. Y son reactivos al aire y en agua. Son pirofóricos. Eso quiere decir que se pueden encender en presencia de oxígeno y con humedad, pueden encenderse solos. O sea, no hay que acercar un fósforo, solo se pueden encender. Por eso, en general, son compuestos con los cuales no es tan fácil de trabajar. Después tenemos en la tabla periódica los hidruros metálicos o también llamados intersticiales. Se los llama así hidruros metálicos porque tienen propiedades parecidas a los metales. ¿Y qué propiedades tenían los metales? Es que conducen la electricidad. Son sólidos conductores. En general no tienen, fíjense ustedes, no tienen una fórmula definida, sino que son compuestos no estequiométricos. O sea, la mayoría son no estequiométricos. Tienen, por ejemplo, el hidruro de cromo si tiene composición estequiométrica. El hidruro de titanio, por ejemplo, tiene una cantidad de hidrógeno 1,9.
átomos de hidrógeno por átomos de titanio. El hidruro de paladio tiene una cantidad X que es siempre menor que 1. Por ejemplo, el hidruro de zirconio tiene un X que está entre 1,3 y 1,75. Por esa razón es que se dice que la mayoría son no estequiométricos. ¿A qué se debe? Se debe a que el hidrógeno se incorpora en los huecos de las redes metálicas. Habíamos dicho que los metales estaban formados por cationes que estaban en posiciones fijas de la red metálica, y en estos huecos puede incorporarse el hidrógeno. Eso hace que sean no estequiométricos, porque la cantidad de hidrógeno no es fija. Eso hace además que sean menos densos y menos duros que los metales. O sea, tienen propiedades parecidas al metal del cual provienen, son menos duros y tienen la característica de que pueden ser más fáciles de romper. Y no se forma con todos los elementos, sino con algunos metales del bloque D, no los del grupo, los grupos 7, 8 y 9, y con algunos metales del bloque F. Son sólidos conductores y eso hace que sean usados en baterías, como por ejemplo las baterías o las pilas de hidruro níquel, que es probable que tengan en la casa. Estos hidruros metálicos o intersticiales porque se coloca el hidrógeno en los huecos, dijimos que son sólidos conductores y son los que se usan en las baterías, por ejemplo las baterías recargables de ioduro de metal y níquel, y las que se usan en los autos eléctricos y en los autos híbridos. Tienen una batería y además un motor de combustión común. Pero fíjense, este es un ejemplo de un auto que tiene una batería y el auto se enchufa. El problema es que tiene que haber estaciones de carga de autos para que los autos puedan cargarse. Pero bueno, en el futuro es probable que sean más abundantes este tipo de autos. Una propiedad interesante que tienen algunos de estos hidruros metálicos es que pueden absorber grandes cantidades de hidrógeno. El mejor de todos es el paladio, que puede absorber hasta 900 veces su peso de hidrógeno, y por eso se los llama esponjas de hidrógeno. Y tienen dos funciones. Una es, se pueden usar para almacenar hidrógeno. Por otro lado, se pueden usar para purificar hidrógeno. Por ejemplo, si se tiene una aleación de plata con paladio y se hace entrar en un horno hidrógeno con impurezas a alta presión, las impurezas quedan dentro del horno, en cambio el hidrógeno se absorbe en esta aleación. Entonces las impurezas son eliminadas y después, cuando se quiere obtener hidrógeno, lo que se hace es calentar a esta barra y el hidrógeno entonces se libera ahora hidrógeno puro. En el caso de los hidruros moleculares, son los más abundantes, son los que conocemos mejor. El agua es un ejemplo, otros son el amoníaco, el metano. Y la característica es que son, la mayoría de ellos, moléculas discretas e individuales. Después vamos a ver que hay otros que tienen estructuras más complejas, pero la mayoría son moléculas discretas. Tienen uniones covalentes, el estado de oxidación del hidrógeno es +1 y se forman con los elementos del bloque P y el berilio. Los hidruros pueden ser, de acuerdo a su composición, precisos en electrones, como por ejemplo el metano y el silano. Pueden ser deficientes en electrones, como los hidruros de boro. Después vamos a ver, se llaman boranos. El más sencillo es el diborano. Y tienen la característica de que son ácidos de Lewis porque son deficientes en electrones. Y después otros que son ricos en electrones, como los hidruros de los elementos del grupo 15 al 17, en el cual el átomo central tiene electrones sin compartir.
Después, dentro de estos hidruros moleculares hay algunos que tienen estructuras más complejas. No son hidruros que que forman moléculas discretas, sino que son poliméricos. Por ejemplo, el hidruro de berilio forma polímeros del tipo berilio hidrógeno 2X, porque están formando, fíjense ustedes, polímeros, o sea, son cadenas. Hay un berilio en el medio, ¿sí? Y está formando 4 uniones. Y son todas con uniones covalentes. Y el otro hidruro es el de aluminio. En el caso del hidruro de aluminio, está el aluminio en el medio de un octaedro. También entonces es aluminio hidrógeno 3, pero no es esta molécula, sino es un polímero. El resto de los hidruros moleculares que forman moléculas discretas tienen una estructura que se puede predecir usando el modelo de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia que vimos en el tema enlace. Y son, por ejemplo, el metano, el amoníaco, el agua y el fluoruro de hidrógeno. Cuando nos movemos en un periodo, por ejemplo, dijimos recién en el segundo periodo, metano, amoníaco, agua, fluoruro de hidrógeno. En el caso del metano es un hidruro neutro. El amoníaco, saben ustedes que da reacción cuando se lo disuelve en agua, da reacción básica. El agua es anfótera y el fluoruro de hidrógeno es ácido. O sea que los hidruros moleculares, cuando se disuelven en agua, tienen una acidez que aumenta a medida que aumenta el número atómico. O sea, en la tabla periódica, de izquierda a derecha, aumenta la acidez. Y por otro lado, la acidez aumenta en el grupo a medida que aumenta el número atómico. ¿Cómo pueden acordarse de esto? Es fácil. Si se fijan en el caso del agua, el agua dijimos que es anfótera, en cambio el sulfuro de hidrógeno es un ácido. Entonces, en este sentido aumenta la acidez. O si no, pueden recordar la fuerza de los ácidos. El ácido fluorhídrico es más débil, el ácido clorhídrico es más fuerte que el ácido fluorhídrico, el bromhídrico es más fuerte que el clorhídrico y el iohídrico es el más fuerte. Esto se debe a que a medida que en un grupo va aumentando el número atómico, la entalpía de disociación del enlace entre el no metal y el hidrógeno va disminuyendo, que es lo que se ve acá. La energía de enlace, que son estos números que están representados acá, entre el hidrógeno y el flúor es mayor, va disminuyendo, y el que tiene menor energía de disociación de enlace es el ioduro de hidrógeno. Y después hay unos pocos hidruros intermedios, como el del cobre, que tienen propiedades que son distintas a los otros hidruros. Y por esa razón no los vamos a estudiar en detalle. Tienen que saber bien los 3 tipos de hidruros que vimos, porque esto es un tema que se toma mucho en los exámenes finales. Además, recordemos algo que ya vimos, y es que el hidrógeno podía formar la unión puente-hidrógeno, que era la interacción entre un hidrógeno de un grupo X y X hidrógeno, donde X era el elemento electronegativo, y un átomo o un grupo de átomos de la misma o de diferentes moléculas, en las cuales existía esta unión puente hidrógeno, y que era la responsable, por ejemplo, del gran volumen que ocupaba una masa de agua cuando solidificaba, porque se formaban estos huecos en las estructuras. Esta unión puente-hidrógeno, como ya dijimos en clases anteriores, es responsable del alto punto de
fusión y alto punto de ebullición observado para los hidruros del segundo período de los elementos del grupo 15, 16 y 17, era responsable de que el agua fuera un líquido a temperatura ambiente, lo cual es importante para todos nosotros, que dijimos que tenemos un 70% de agua en nuestro cuerpo. Tenía que ver con la estructura que tenían las proteínas, y entre otras propiedades que mencionamos antes. Además, estas uniones puente-hidrógeno son responsables de la formación de unos compuestos que se llaman clatratos. Los clatratos se llaman así porque son como jaulas que se forman cuando las moléculas de agua están unidas por uniones puente-hidrógeno y pueden rodear a átomos pequeños, a moléculas pequeñas o a iones. Esto es un ejemplo de un clatrato, quiere decir enjaulado. Es un clatrato que tiene. Vamos a mirar la estructura. Fíjense que acá hay como unas especies de cajitas que tienen átomos de xenón, que son estos átomos, estas esferas grises que quedan atrapados en estos clatratos que tienen tetracloruro de carbono y agua. Y con esto terminamos el tema hidrógeno.